clásicamente ahora ya no se presentan igual. Ahora la morfología en algunos casos es de difícil diagnóstico, porque indudablemente cuando uno piensa que pudiera estar viendo clásicamente un aspecto morfológico mieloide, resulta que tiene otras coexpresiones y resulta que tiene incluso un linaje mixto. Indudablemente siento que es una ayuda al inmunofenotipo, pero en el caso de una promielo, lo que indudablemente pasa es que cuando llega un paciente referido con un diagnóstico y a veces tenemos alguna variante de promielo hipogranular, contribuye en ello o ayuda en ello el propio estudio de citometría de flujo. Yo creo que estamos ante un hecho de que si vemos muchas médulas óseas nos volvemos expertos, pero hay veces, en ocasiones, en donde vienen casos aberrantes que requieren el apoyo de este instrumento. No sé, Laura, si quieres. Gracias por su opinión, doctor. Probablemente yo difiero un poco en lo que usted opina. De alguna manera, el inmunofenotipo, en el caso de leucemias mieloides, por eso lo puse en la tabla de la OMS, en donde viene aclarado que de alguna manera es en base a alteraciones moleculares. En el caso de la M3, de hecho, por inmunofenotipo lo separan, clasifican M3 y leucemias mieloides. De hecho, actualmente, por eso están surgiendo grupos europeos donde catalogan a las diferentes patologías y establecen paneles, pues para identificar y como apoyo diagnóstico, si en un momento dado eso contribuye para que en un momento dado se pueda establecer el diagnóstico de la patología. Si en un momento dado, pues bueno, no hubiera grupos de estudio, pues de alguna manera pues no se dedicarían a la parte de inmunofenotipo. Actualmente ya hay grupos donde están viendo alteraciones moleculares, ¿sí?, por citometría de flujo y las están asociando con algunos marcadores presentes aberrantes, ¿sí?, y los cuales lo han asociado. Entonces, el siguiente punto que probablemente a futuro venga a valorar algunas alteraciones moleculares por citometría de flujo. Y las más frecuentes, que en este caso sería la translocación 922, lo que viene siendo la translocación 821, que son dentro de los reportes que han hecho, y la translocación 922, que actualmente es la que se está utilizando, valorando por citometría de flujo, y también lo han asociado con algunas alteraciones fenotípicas. Gracias. Bien, aquí tengo dos preguntas que me acaban de llegar. La primera es el doctor Luis López Arroyo para la maestra Laura. ¿Cuál es la importancia de reportar en porcentaje para cada CD según sus estándares? Y la siguiente pregunta, que es para el doctor David Gómez, de Fabián Amador. ¿En qué otra entidad, aparte de leucemia mieloide aguda, usted recomendaría el trasplante haploidéntico? De alguna manera los reportes indican que es por arriba del 20% lo que se tiene que establecer, pero ahora actualmente no nada más es necesario eso, sino que también caracterizar la población leucémica, ver lo que está expresando, porque como vimos en lo que viene siendo las ventanas, estamos viendo claramente que algunos tienen patrones no muy homogéneos, entonces es muy importante no nada más considerar el porcentaje, sino también considerar la parte de caracterización de cómo están esos marcadores para que se pueda establecer, pues bueno, el fenotipo, se puede decir, aberrante de esa clonal leucémica. La finalidad de esto es poder establecer esa aberración para posterior detección de enfermedad residual por citometría de flujo. El porcentaje está reportado del 20%. Y algunos marcadores, de hecho la literatura indican, ahorita no recuerdo bien, algunos marcadores establecen cierto porcentaje en donde ya se consideran positivos. El trasplante haploidéntico es, obviamente la indicación número uno, como todos los trasplantes en nuestro medio, es leucemia, tanto aguda, mieloblástica como linfoblástica. Donde más experiencia se tiene es obviamente en mieloblástica, en niños es en linfoblástica. Pero básicamente se ha hecho en aplasia, se ha hecho en talasemia, se ha hecho en inmunodeficiencia. Es decir, la indicación es todo aquel enfermo no curable con los métodos tradicionales es trasplantable, y el haploidéntico es obviamente un arma que tienes ahí si agotaste otras opciones o, insisto, probablemente en algunas
como en el caso de leucemias de alto riesgo, vas a voltear y vas a tener que escoger probablemente el haploidéntico en lugar del normal, porque tienes quizás más posibilidades. Eso es un poquito pronto para asegurarlo, pero empieza a haber resultados que nos empiezan a poner en tentación de elegir haploidénticos, a pesar de que puedas tener un paciente idéntico. O sea, eso es algo pero va a ser cualquier indicación en que tú no puedes curarle de otra manera. Por ejemplo, una talasemia mayor, una drepanocitosis, una aplasia que no tiene un donador y que se va a morir si no lo trasplantas, etcétera, etcétera. Yo creo que son muy similares. Más bien la elección es en qué momento el haploidéntico podría superar o no al cordón umbilical y al donador idéntico o no, idéntico relacionado o idéntico no relacionado. Ese es donde, ¿cuál es el papel? ¿Hacia dónde va a llegar? Entonces, evidentemente aquella gente que tiene más necesidad, como los chinos, pues están haciendo muchos haploidénticos, ¿verdad? Nosotros tendremos que, por cuestiones económicas, a veces tener que elegir un haploidéntico. Creo que Eucario hace rato estaba ya queriendo. Adelante, por favor, con el micrófono. A mí me gustaría hacer el comentario de que un trasplante haploidéntico con los resultados que acabas de mostrar, mortalidad relacionada a 30, 50%, tasas de recaídas 40, 50%, la verdad es un trasplante que todavía debe considerarse como algo experimental realmente, ¿eh? No creo que debe llevarse la idea que ya es una alternativa estándar para el manejo de los pacientes que requieran un trasplante, porque creo que esta visión sería un poco errónea. Yo creo que debe seguir considerándose como una terapia experimental y que es bueno que algunos grupos lo estén empezando a explorar, pero yo creo que todavía falta mucho de afinar en los haploidénticos para tratar de reducir estas cifras escandalosas de muerte y de recaída, ¿no? Entonces, yo sí quisiera enfatizar que no debe ser considerado como una terapia estándar dentro del armamento del trasplante, ¿no? Debe ser considerado como una terapia experimental y todo esto tiene que hacerse bajo un protocolo con consentimiento informado, etcétera, ¿no? Y bueno, qué bueno que tú lo estás empezando a explorar, pero eso no quiere decir que ya en todos los centros se intenten hacer un programa de haploidénticos, porque creo que sería un error en nuestro medio tener este concepto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues, una última pregunta. Gracias. Sí, doctor, yo quisiera preguntarle, en relación a lo que usted nos ha presentado y su experiencia, tomando en cuenta sangre de cordón umbilical y haploidénticos, nos ha dicho que el costo más o menos es similar en cuanto al trasplante. Yo quisiera preguntarle si el seguimiento que ustedes le dan al año, a los 2 años, tomando en cuenta la inmunosupresión y el seguimiento viral para el cordón y el seguimiento viral y la reconstitución inmune para los haploidénticos, si esto a ese año, a esos 2 años de seguimiento, ¿el costo sigue siendo igual o ha cambiado? No, en ese sentido es más o menos igual, no hay mucha diferencia. Hay que aclarar que ambos casos tú puedes tener gente, obviamente hay gente, todos conocemos ese famoso niño que se trasplantó americano, que se trasplantó en París y que tiene ya muchos años, más de 10 años del trasplante y que está muy bien, que lo presentan en todos los congresos la doctora Gluckman y colaboradores. O sea, no hay duda que un trasplante de cordón te puede curar y te da muchos problemas. También muchas ventajas a largo plazo en muchos casos. Sin embargo, también, fíjate, quiero recordar para esto que hay ahorita pacientes con haploidéntico, llevan 17 años del trasplante, 18, 17 años. O sea, es interesante, es más viejo el haploidéntico que el cordón. Y hay que hacerlo notar. Yo pienso que son muy parecidos, nuestra experiencia es la misma y el costo es muy parecido a mediano y a largo plazo hasta ahorita. Hay nuevos métodos. El grupo de Johns Hopkins utiliza la ciclofosfamida post-trasplante, también lo está usando el grupo de Seattle, donde trabajaba el doctor Thomas, y lo está empezando a usar el grupo de la MD Anderson, porque eso es mucho más barato, usar ciclofosfamida post-trasplante. Claro que
Para alguien que hace trasplantes y que te digan al tercer día de poner las células, le vas a poner